La existencia del espacio ya es un hecho fundamental, porque lo más importante es justamente poner en común puntos de vista distintos respecto a cómo está hoy el modelo productivo y qué es lo que habría que hacer. Y la verdad que del debate surgen soluciones. Por lo tanto, yo creo que el debate es absolutamente esencial. El mundo está cambiando enormemente. La economía, Internet ha sido una revolución de tal calibre, Internet y todo lo que está a su alrededor, que la economía en los países más avanzados está dando un vuelco radical en la productividad, en cómo se contacta con los clientes. La red es un elemento vital totalmente nuevo, tanto para la comunicación, la publicidad, la venta, lo que es más interesante, la innovación, la investigación, la financiación de la investigación actualmente a través de la red. O sea, todo está cambiando de una manera radical. Solo los que estén conscientes de esos nuevos instrumentos y sean capaces de manejarlos van a tener el futuro abierto. Y hoy en España creo que hay ejemplos muy buenos, pero estamos en una posición débil en el uso y en la presencia en la red. Bueno, pues tiene que mejorar primero la comprensión de esos nuevos elementos. Se tiene que mejorar el espíritu, digamos, emprendedor en cuanto a las actividades, la capacidad innovadora, el conocer la red, el comunicarse. Es decir, hay que estar en la red, hay que ver los instrumentos nuevos que se manejan y que realmente está cambiando todos los aspectos de la economía, desde los productos que se venden hasta cómo se venden y cómo se usan. Ya no solo es que el mundo digamos, de las tecnologías de la información, que el sector de las tecnologías de la información es un sector importante y tiene un porcentaje significativo del Producto Interior Bruto. No, es que todos los demás sectores viven, cambian. Por ejemplo, el turismo, tan importante que es, por ejemplo, para nuestro país. ¿Cómo ha cambiado la contratación de los paquetes turísticos? El turismo lo hacemos de otra manera, los libros los compramos de otra manera, incluso ni los compramos porque nos lo bajamos de la red. Es decir, todas las actividades están sufriendo un cambio radical. O somos conscientes de estos y entramos en ese nuevo mundo, o quedaremos fuera de la economía. La verdad es que el papel es importantísimo, pero ya no solo es que sea una herramienta que uno puede incorporar al modelo productivo y que si la incorporas más o menos vas a tener mejor o peor resultado. No, es que el mundo entero está cambiando, la actividad completa de la economía está cambiando en todos los sectores. Y claro, el papel es crucial, o sea, o estás o realmente estamos fuera del mundo actual. Por lo tanto, como digo, no es una herramienta más que hay que incorporar. Al revés, es que nos tenemos que incorporar a ese mundo porque el mundo es distinto. Por eso yo creo que el cambio es absolutamente revolucionario. La educación es un elemento evidentemente fundamental. La educación actualmente digamos, es el fruto o está adaptada a una economía industrial que necesitaba un tipo de profesionales concreto para el mundo industrial. El mundo que viene, en el que estamos entrando, la sociedad del conocimiento, el tipo de personas que necesita son distintas. Necesitan mucha mayor capacidad crítica, mucha mayor capacidad de actuar independientemente, de innovar, sobre todo permanentemente, porque el mundo permanentemente nos ofrece situaciones nuevas, y eso hace que las personas que salgan del sistema educativo también tienen que tener estas características. No es que las tecnologías cambien las cosas, que sí que las cambian también, que cambien la educación, la tecnología. En realidad lo que cambia es que el cambio de la sociedad es tan importante que las personas que salen del sistema educativo tienen que estar adaptados a eso, y los objetivos o los elementos que tienen que tener los nuevos ciudadanos, por así decir, no es que sean
nuevos que de pronto han aparecido en este siglo XXI. La realidad es que son los elementos de siempre, porque la capacidad de crítica, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de enfrentarse a problemas, tomar decisiones, de hacer predicciones, de planificar una actividad y ser capaz de hacer un seguimiento, eso siempre ha existido. Solo que en este momento el énfasis de estas actividades es mayor que en el pasado. En el mundo industrial era preciso tener técnicos muy especializados en determinadas actividades que iban a hacer un trabajo que se sumaba al de otros que también era muy especializado. Actualmente, y en ese momento, la capacidad de decisión o de estrategia estaba en unos lugares más reducidos. Hoy, todo el mundo, casi cada trabajador, como se basa en el conocimiento, necesita controlar también esas herramientas de toma de decisión, de estrategia, de cambio permanente, de innovación, y esas habilidades tienen que estar no en personas especializadas, sino que cada persona tiene que tener esas capacidades. Y ese tipo de trabajador es el que va a determinar el éxito en la economía presente, pero sobre todo del futuro, pero de un futuro muy próximo. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que ser muy consciente de que tiene que formar a este tipo de ciudadanos, ya no solo de trabajadores, de ciudadanos. Entonces, por lo que dice, está muy ligado este tipo de nueva educación con el éxito que tenga. Yo creo que la empleabilidad depende siempre del bagaje cultural, educativo que uno lleve encima, que no solo es el que tiene cuando obtiene un título, sino que es la capacidad también de autocambiar sus propios conocimientos a lo largo de toda la vida. O sea, el sistema educativo y la universidad, desde mi punto de vista, tiene que ser capaz de preparar personas que son capaces de permanentemente incorporar nuevos estímulos y nuevos conocimientos y cambiar su perfil profesional. O sea, el currículum de una persona ahora y de aquí en adelante va a ser extraordinariamente distinto, porque el mundo alrededor está cambiando mucho y lo más importante es que una persona, un ciudadano expuesto a esa situación tan cambiante, sea capaz de incorporar permanentemente nuevos estímulos, nuevas situaciones, interpretar cómo el mundo está cambiando y él adaptarse a esos cambios. La verdad es que yo creo que le espera a las personas de aquí en adelante un mundo fascinante, donde los estímulos, la innovación, la capacidad de autoinventarse o reinventarse permanentemente es fundamental. Y eso esa flexibilidad, esa capacidad, es decir, la universidad y el sistema educativo tiene que enseñar más habilidades y actitudes y capacidades de innovación que contenidos concretos. Los contenidos están en muchos sitios, están en la red, están permanentemente, nos asaltan por todas partes. Y en cambio hay que ser capaces de tener la actitud y la capacidad de incorporar los conocimientos que me van a llegar por muchos sitios a los objetivos y al cambio que se está viviendo. Creo que el modelo educativo necesita un gran cambio, necesita un esfuerzo enorme. Actualmente yo creo que está muy cerrado en sí mismo, que los objetivos de las materias que se imparten, de las carreras, de las titulaciones, están mucho más condicionados por las propias demandas internas de la universidad que por lo que el mundo externo exige. Yo creo que el sistema es excesivamente... Responde a un modelo anterior en el que era necesario tener unos títulos muy concretos y unas habilidades muy concretas. Actualmente hace falta flexibilizar el currículum. Cada cual tiene que ser capaz de encontrar su salida, su solución. En otros países es así. Por una parte, eso me parece esencial, pero también es esencial que todo esto responda a una demanda, a la demanda de la sociedad. No es que haya que producir personas exactamente o trabajadores o empleados que reflejen exactamente la demanda. Es que la demanda va a ser muy variada. Entonces, ser conscientes de cómo el mundo... Es decir, hay que introducir de alguna forma o más
a la sociedad civil, a la sociedad, en el proceso de creación de títulos, de medición de resultados. Tenemos un buen sistema universitario y tenemos un buen sistema investigador, pero ese sistema investigador, por ejemplo, está y ha mejorado muchísimo en los últimos años. ¿Y cómo se mide? Por el número de publicaciones, sobre todo, por el número en revistas de prestigio. Está muy bien, pero en cambio nos debería preocupar más medirlo en base a los resultados, a cuántas patentes se generan, a hacer una medida más integrada de los resultados de la universidad con los resultados del sector productivo, si todo eso es un tejido. O sea, yo creo que es fundamental romper los compartimentos estancos, investigación, enseñanza, empresas, y todo eso es un continuo. Y ese continuo tiene que fluir, es una red. Estamos cada vez, todo funciona en red. Pues la red tiene que estar entre el sector empresarial, entre la sociedad como usuaria, la universidad, el sistema investigador. Todo eso tiene que ser un tejido, y hoy no es un tejido, hoy son piezas sueltas que a veces se conectan y a veces no se conectan. Entonces yo creo que ahí hay muchísimo esfuerzo a realizar. Todo es un continuo. El ciudadano individual le interesa, le tiene que interesar de qué manera la universidad, de qué manera el sistema productivo se adapta a la nueva situación. Entre otras cosas, porque si en algo, quizá no es solo esto, pero en lo que más hemos sido capaces de avanzar y de integrarnos en este mundo nuevo, es justamente en el consumo, en el uso, la sociedad. Es decir, lo digo de otra manera, la sociedad está más integrada en el mundo del siglo XXI que el sistema productivo. Somos usuarios de primer nivel en las cosas más significativas. Por ejemplo, las redes sociales, a los pocos años, que no hace tanto tiempo que empezaron, que las conocimos, y casi desde el primero o segundo año en que las redes sociales empezaron a ser importantes, España tuvo una situación de uso muy importante. Hoy mismo, actualmente, en el último informe que hemos publicado de la Sociedad de la Información en España, aparece que somos el país europeo con una mayor penetración de smartphones. Y muchos se han sorprendido y dicen, bueno, ¿y cómo es posible si estamos en crisis y la gente gastándose el dinero en productos de lujo? Es que no es un producto de lujo, es que la sociedad ha entendido muy bien que el smartphone es un instrumento fundamental para la vida. Hasta el que está desempleado tiene mejor posibilidad de conocer las posibilidades de trabajo que hay, porque en el smartphone, con el smartphone entras en la red rápidamente y estás informado de todo lo que está pasando. O sea, la sociedad ha entrado en estos nuevos instrumentos, y al sistema económico y al sistema educativo le cuesta más. Somos excelentes consumidores de la sociedad de la información, pero todavía no somos buenos productores y mucho menos buenos creadores de conocimiento en ese entorno. Y talento tenemos. O sea, en España hay mucho talento. Lo que hay, yo diría, el problema que tenemos es más de software que de hardware. Es decir, el software social tiene que estar más orientado al futuro, más orientado a la sociedad de la información. Tenemos piezas de ese software o el hardware, que podemos decir la universidad, el modelo de producción de muchas empresas, que está todavía respondiendo al modelo antiguo, y necesitamos cambiar eso. Y el problema de esto es que es más difícil cambiar una cosa que es cultural, porque en definitiva cuando digo software social es más la cultura de la sociedad. La cultura cambia más lentamente que el hardware, porque al fin y al cabo, si tenemos que cambiar todo el equipamiento, lo cambiamos, es cuestión de comprarlo y ponerlo, pero cambiar la mentalidad para hacer las cosas, ese es el problema mayor, y ahí es donde tiene la responsabilidad la universidad y el sistema educativo.